Ethan Cole había reparado motores averiados, sobrevivido a ataques piratas y escapado una vez de una nave con solo 3 minutos de aire restante. Pero nada lo había preparado para su boda en el planeta alienígena de Veloria. Permaneció de pie bajo un enorme arco de cristal, mientras miles de invitados alienígenas lo observaban en silencio. Su uniforme oscuro y formal le quedaba demasiado ajustado, y sus manos no dejaban de temblar. Al otro lado del gran salón, la princesa Lyra caminaba lentamente hacia él, vestida con un traje real blanco plateado. Su piel violeta resplandecía bajo las luces doradas, y sus brillantes ojos permanecían fijos en Ethan. Tan solo 6 meses antes, Ethan era un simple ingeniero en una estación comercial. Su vida cambió cuando la nave real de Lyra explotó cerca de la estación. Mientras otros huían de la nave en llamas, Ethan entró solo. Encontró a Lyra atrapada bajo una viga metálica y la llevó a través del fuego hasta un lugar seguro. Su amistad comenzó en la enfermería y poco a poco se convirtió en algo más profundo. Ethan jamás esperó que una princesa lo amara. Tampoco imaginó que todo un reino alienígena les permitiría casarse. Cuando Lyra se acercó, colocó su mano dentro de la de él. Ethan notó que sus dedos estaban fríos y temblorosos. Le preguntó en voz baja si tenía miedo, pero Lyra solo le dedicó una débil sonrisa. Antes de que pudiera responder, el sacerdote real alzó un báculo resplandeciente sobre ellos. Habló en el antiguo idioma veloriano, y las paredes de cristal se llenaron de luz azul. Ethan solo entendió parte de las palabras, pero sabía que la promesa final estaba cerca. En unos segundos, Lyra se convertiría en su esposa, y su antigua vida terminaría para siempre. El sacerdote se volvió hacia Ethan y le preguntó si aceptaba libremente a la princesa Lyra como su compañera de vida. Ethan la miró a los ojos dorados y respondió que sí sin temor. Un suave murmullo de aprobación recorrió la multitud. El sacerdote se volvió entonces hacia Lyra, pero antes de que pudiera hacerle la misma pregunta, las gigantescas puertas del salón se abrieron de golpe. El fuerte estruendo hizo que todos los invitados se giraran. Primero entraron guardias reales armados, seguidos de 2 hermosas mujeres alienígenas de piel violeta y largo cabello plateado. Ethan las reconoció al instante. La mujer más alta era la comandante Kaela, hermana mayor de Lyra y líder de la flota real. Vestía una armadura oscura de batalla en lugar de un vestido de novia, y una mano descansaba sobre el arma que llevaba al costado. Junto a ella caminaba Mira, hermana menor de Lyra y la mejor científica del reino. Mira vestía una larga túnica azul cubierta de pequeños símbolos brillantes. Kaela parecía furiosa, con ganas de iniciar una guerra, mientras que Mira se mostraba preocupada e incapaz de mirar a Ethan a los ojos. 4 guardias la seguían, cargando entre ellas una pesada caja dorada. «¡Detengan esta boda!», ordenó Kaela. Su voz resonó en el salón de cristal. Varios invitados se pusieron de pie y el sacerdote real bajó rápidamente su báculo. Ethan miró a Lyra, esperando sorpresa, pero su rostro palideció. Era evidente que sabía por qué habían venido sus hermanas. Ethan apartó suavemente su mano de la de ella y preguntó qué sucedía. Lyra abrió la boca, pero Kaela respondió antes de que pudiera hablar. Declaró que Ethan no podía casarse con una sola hija de la sangre real de Veloria. Por un instante, Ethan creyó que su traductor se había equivocado. Miró el pequeño dispositivo en su muñeca y luego a Kaela. Ella se acercó y le explicó que una antigua ley unía a las 3 hermanas reales bajo una promesa sagrada. Si un forastero se casaba con una de ellas, debía asumir la responsabilidad por las 3. Ethan miró a Lyra completamente atónito. Ella le había hablado de muchas tradiciones extrañas de Velor, pero nunca había mencionado esta. Los miles de invitados permanecieron en silencio, esperando la respuesta de la humana. Ethan preguntó qué significaba realmente responsabilidad, pero Kaela no le dio una respuesta clara. Dijo que la ley era más antigua que el palacio y que no podía ignorarse. Si Ethan la rechazaba, su boda con Lyra se cancelaría.
Peor aún, la corte real podría declararlo una amenaza para la corona. Ethan sintió que la ira le subía por dentro. Amaba a Lyra, pero no permitiría que una ley ancestral controlara la vida de 4 personas. Se volvió hacia Lyra y le preguntó por qué le había ocultado una verdad tan importante. Lyra bajó la mirada y admitió que había esperado que la ley jamás se aplicara. No se había cumplido en más de 300 años. Creía que el Consejo Real la había olvidado, pero alguien la había recuperado apenas unas horas antes de la ceremonia. Mira se acercó a Ethan y le dijo en voz baja que la ley no era el verdadero peligro. Alguien quería que las 3 hermanas estuvieran conectadas a un humano por otro motivo. Antes de que Ethan pudiera preguntarle algo, Kaela ordenó a los guardias que colocaran la caja dorada frente a él. La caja se abrió con un profundo sonido mecánico. Dentro, había una vieja insignia militar negra cubierta de polvo. El símbolo pertenecía a la primera fuerza espacial humana, aunque los humanos nunca habían visitado Veloria oficialmente. Ethan se inclinó y vio un nombre grabado en el metal dañado. Se quedó sin aliento al leerlo. La insignia pertenecía al capitán Samuel Cole, antepasado de Ethan, quien había desaparecido en el espacio profundo casi 300 años antes. Ethan exigió saber dónde lo habían encontrado. Kaela le dijo que había estado escondido bajo el Palacio Real, junto al primer registro de la extraña ley matrimonial. Según ese registro, Samuel Cole había hecho la promesa con las antiguas reinas de Veloria. Ethan negó con la cabeza, pues la historia no tenía sentido. Su antepasado había desaparecido antes de que la humanidad supiera siquiera de la existencia de Veloria. Sin embargo, la insignia era real, y en su superficie llevaba la marca distintiva de la familia de Ethan. Antes de que nadie pudiera dar más explicaciones, una violenta explosión sacudió la pared oeste. Fragmentos de cristal salieron disparados por el salón, mientras las luces se apagaban. Los invitados gritaron y corrieron hacia las salidas. Soldados enmascarados aparecieron entre el humo y abrieron fuego contra la Guardia Real. Kaela sacó su arma y empujó a Ethan detrás del estrado nupcial. Lyra lo agarró del brazo, mientras Mira abría un pasadizo secreto bajo el suelo. Entonces Ethan notó algo aterrador. Los atacantes ignoraban a las 3 princesas y se dirigían directamente hacia él. Cuando Ethan entró en el oscuro túnel, el sistema de comunicación del palacio se activó de repente. Lord Varek, el noble más poderoso del reino, apareció en todas las pantallas. Anunció que el humano había entrado en Veloria para secuestrar a sus princesas y apoderarse del trono. Se ofrecía una gran recompensa a quien capturara a Ethan con vida. La puerta del túnel se cerró sobre ellos, dejando a Ethan solo con Lyra y sus 2 hermanas. Su boda había sido destruida, el reino lo consideraba un enemigo y alguien lo necesitaba desesperadamente con vida. Entonces Kaela lo miró a los ojos y pronunció las palabras que lo llenaron de miedo. Esto nunca se trató de tu matrimonio, Ethan. Se trata del arma oculta en tu sangre. El túnel oculto bajo el palacio era frío, oscuro y polvoriento. Ethan corría tras las 3 hermanas mientras las explosiones sacudían los muros de piedra sobre ellas. Lyra lo tomó de la mano y lo guió en la oscuridad, pero se negó a explicarle la extraña advertencia sobre su sangre. Kaela avanzaba con su arma lista, mientras Mira llevaba la caja dorada que contenía la insignia de Samuel Cole. Ethan podía oír a soldados enemigos entrando en el túnel tras ellos. Sabía que solo tenían unos minutos antes de que los hombres de Varek los encontraran. Llegaron a una sala de control subterránea que había permanecido cerrada durante cientos de años. Mira colocó la antigua placa en un hueco junto a la puerta principal, y las máquinas inactivas cobraron vida repentinamente. Una imagen azul del capitán Samuel Cole apareció sobre la mesa central. La grabación lo describía como el primer guardián humano de Veloria y mostraba a 3 antiguas princesas alienígenas de pie junto a él. Ethan se sorprendió al ver que una de las princesas era idéntica a Lyra, mientras que las otras 2 se parecían a Kaela y Mira. La parte final de la grabación estaba dañada, dejando oculto su secreto más importante. Mira explicó que cada una de las hermanas reales llevaba un fragmento de un antiguo mapa estelar en su collar.
Al unir los tres fragmentos, revelaban la ubicación del escudo del amanecer, un arma perdida lo suficientemente poderosa como para proteger todo el planeta. Sin embargo, solo un miembro de la familia de Samuel Cole podía acceder a su sistema de control humano. Varek necesitaba a las hermanas, la sangre de Ethan y la insignia ancestral para activarlo. Ethan finalmente comprendió por qué los atacantes habían ignorado a todos los demás en la boda. Varek lo quería vivo porque matarlo inutilizaría el arma. Una fuerte advertencia resonó en el panel de control cuando los soldados de Varek irrumpieron por la puerta del túnel. Kaela abrió una ruta oculta que conducía a un antiguo hangar real, pero el camino ya estaba siendo vigilado. Ethan notó cables eléctricos dañados colgando junto a la entrada y rápidamente ideó un plan arriesgado. Conectó los cables a un suelo metálico roto y les pidió a las hermanas que retrocedieran. Cuando los soldados enemigos entraron, Ethan activó la energía, enviando una fuerte onda eléctrica a través de sus armaduras. Los soldados cayeron, dándole al grupo tiempo suficiente para llegar a una pequeña nave real. Kaela tomó el control de la nave y despegó antes de que las puertas del hangar se abrieran por completo. Las armas enemigas dispararon a sus espaldas mientras se precipitaban hacia el cielo nocturno. Mira unió los tres collares y un mapa brillante apareció sobre sus manos, señalando hacia una luna muerta fuera del sistema. Antes de que pudieran celebrar su escape, la alarma de la nave comenzó a sonar repentinamente. Mira detectó una señal de rastreo secreta, proveniente de algún lugar dentro de su nave. Kaela se giró lentamente hacia Ethan y sus hermanas, dándose cuenta de que uno de ellos estaba guiando secretamente a Varek directamente hacia el escudo del amanecer. La señal de rastreo no provenía de la nave, sino del interior del cuerpo de Mira. La terrible verdad apareció en la pantalla médica mientras los buques de guerra de Varek se acercaban por detrás. Un pequeño dispositivo de control había sido colocado cerca del corazón de Mira, y extraerlo podría matarla en segundos. Kaela apuntó inmediatamente con su arma a su hermana menor y le exigió la verdad. Lyra se interpuso entre ellas, negándose a que Kaela la lastimara. Ethan observó a las aterrorizadas hermanas y comprendió que Varek había planeado su escape incluso antes de que comenzara la boda. Mira finalmente admitió que Varek la había capturado 2 semanas antes. Le había implantado el dispositivo y la amenazó con destruir una enfermería llena de niños enfermos si avisaba a alguien. Mira le había dado detalles en secreto sobre la boda y la llegada de Ethan. Creía que Varek solo quería impedir la boda, pero nunca supo que planeaba atacar el palacio. Kaela la llamó traidora y quiso abandonarla en la luna más cercana. Mira bajó la cabeza porque creía que merecía el castigo. Ethan se negó a abandonarla y le pidió a Mira que confiara en él. Como ingeniero había reparado máquinas conectadas a corazones humanos, pero la tecnología alienígena era diferente y mucho más peligrosa. Abrió la unidad médica y usó una delgada herramienta de energía para bloquear la señal del dispositivo. Un movimiento en falso podría detener el corazón de Mira o revelar su ubicación exacta. Lyra sostuvo la mano de Mira mientras Kaela observaba a Ethan trabajar en silencio. Tras varios minutos de tensión, la señal desapareció, pero Ethan les advirtió que el dispositivo seguía activo dentro de ella. De repente, los 3 buques de guerra de Varek aparecieron tras ellos y abrieron fuego. Su pequeña nave real no pudo derrotar a las naves más grandes, así que Ethan guió a Kaela hacia un campo de lunas fragmentadas. Kaela volaba entre rocas afiladas mientras Lyra controlaba los débiles escudos. Mira creó varias señales de rastreo falsas y las envió en distintas direcciones. 2 naves enemigas siguieron las señales falsas, pero el crucero principal de Varek se quedó rezagado. Ethan se dio cuenta de que Varek ya no seguía el rastreador porque sabía a dónde iban. El brillante mapa estelar los condujo a una estación humana abandonada, oculta en el interior de la luna más grande. Sus puertas se abrieron cuando Ethan acercó la placa de Samuel Cole al panel de control. La estación era antigua, pero huellas recientes cubrían el polvoriento suelo.
Alguien había entrado hacía apenas unas horas. Kaela alzó su arma cuando una pantalla se encendió repentinamente ante ellos. Varek apareció junto a cientos de prisioneros de la estación médica y le planteó a Ethan una cruel disyuntiva: entregarse antes del amanecer o presenciar la muerte de todos los prisioneros. Ethan desapareció de la antigua estación antes de que las tres hermanas despertaran de su breve descanso. Dejó la placa de Samuel Cole en la mesa de control y solo se llevó una herramienta de reparación dañada. Lyra encontró un breve mensaje en el que Ethan les pedía que no lo siguieran. Había decidido entregarse a Varek a cambio de los prisioneros. Kaela consideró su decisión una locura, pero Mira comprendió el verdadero motivo. Ethan no planeaba rendirse. Planeaba entrar solo en la estación de Varek y destruirla desde dentro. Los soldados de Varek capturaron a Ethan cerca de la enfermería sin oponer resistencia. Le encadenaron las manos y lo llevaron a una oscura sala de control, donde cientos de prisioneros aparecieron tras una pared de cristal. Varek le dio la bienvenida a Ethan y le mostró una gran máquina construida con tecnología humana ancestral. La máquina podía analizar la sangre de Ethan y copiar el código especial oculto en su interior. Una vez que Varek tuviera ese código, ya no necesitaría a Ethan con vida. Ethan parecía asustado, pero mientras Varek hablaba, estudiaba en secreto los cables de alimentación y los puntos débiles de control de la máquina. Mientras tanto, las tres hermanas entraron a la estación a través de un estrecho túnel de desechos. Kaela quería llegar primero hasta Ethan, pero Lyra le ordenó que protegiera a los prisioneros. Mira se dirigió a la sala de control principal, mientras Lyra buscaba el sistema de comunicaciones de la estación. Por primera vez, cada hermana tuvo que confiar en el plan inconcluso de Ethan. Kaela comenzó a comprender en silencio por qué Lyra amaba al humano. Ethan había entrado a la base enemiga sin armas porque los extraños estaban en peligro, aunque esos extraños alguna vez lo habían temido y odiado. Varek colocó a Ethan dentro de la máquina de análisis de sangre y activó sus afilados brazos metálicos. En ese instante, Ethan dejó caer la pequeña herramienta de reparación en una unidad de energía abierta bajo sus pies. Una violenta onda eléctrica recorrió la estación y bloqueó todas las puertas de seguridad. Kaela atacó a los guardias y liberó a los prisioneros, mientras Mira bloqueaba los sistemas de emergencia. Lyra accedió a los registros privados de Varek y envió pruebas de sus crímenes a todas las pantallas de Veloria. En todo el reino, millones de personas vieron cómo su respetado noble revelaba su plan para asesinar a gente inocente. Ethan se liberó de la máquina dañada, pero Varek escapó por una puerta oculta. Antes de irse, mostró un pequeño tubo de vidrio lleno de la sangre de Ethan. Varek ya no necesitaba al prisionero humano, pues la máquina ya había copiado el código de su familia. Segundos después, la estación médica comenzó a explotar a su alrededor. Ethan y las hermanas guiaron a los prisioneros hacia las naves de escape mientras el fuego llenaba los pasillos. Salvaron a todos los cautivos, pero cuando Ethan llegó a su nave, el antiguo mapa estelar había desaparecido del sistema de control. Mira detectó que la nave de Varek se dirigía a toda velocidad hacia el escudo del alba. La sangre robada le había permitido copiar la ubicación del mapa. Ethan miró fijamente el espacio vacío que tenían delante y comprendió que el rescate había sido otra parte del plan de Varek. Había usado a los prisioneros para llevar a Ethan directamente a la máquina de sangre. Entonces, una señal llegó a su nave desde el escudo del alba. Varek había entrado en el arma, y su primer objetivo no era la Tierra ni la flota alienígena, sino la propia Veloria, la estación humana muerta. Pronunció el nombre de Ethan en el instante en que regresó. Sus paredes selladas se abrieron una tras otra, revelando una cámara que había permanecido oculta durante 300 años. En su centro se encontraban 4 asientos vacíos frente a una imagen congelada del capitán Samuel Cole. 3 de los asientos lucían las marcas reales de Lyra, Kaela y Mira, mientras que el cuarto llevaba el símbolo de la familia de Ethan. Las hermanas esperaban encontrar un arma, pero Ethan encontró algo mucho más peligroso: la verdad.
El último mensaje de Samuel los había estado esperando a los 4 juntos. La grabación reveló que la unión de la corona nunca había sido una ley matrimonial. Durante una antigua guerra, Samuel prometió proteger a 3 hermanas reales que controlaban distintas partes de Veloria. Una dirigía el ejército, otra protegía el conocimiento y la tercera unía al pueblo. Samuel unió sus poderes bajo un único acuerdo de defensa y se convirtió en su protector humano. No se casó con las 3 mujeres ni las controló. Los gobernantes posteriores modificaron las antiguas palabras porque querían controlar el linaje real y el poder humano. Lira parecía avergonzada porque la falsa ley casi había obligado a Ethan a vivir una vida que jamás había elegido. Kaela creía que la verdad destruiría el honor de la familia real, pero Ethan lo veía de otra manera. Les dijo que la verdad no debilitaría a su familia, los liberaría de una mentira. Ethan amaba a Lira y aún deseaba casarse con ella, pero Kaela y Mira merecían elegir su propio futuro. Mira sonrió aliviada, mientras que Kaela finalmente bajó la guardia. Por primera vez, aceptó a Ethan como algo más que un simple mortal. La imagen de Samuel les advirtió entonces sobre la verdadera naturaleza del escudo del amanecer. Podía bloquear una flota enemiga entera, pero su energía también podía destruir un planeta. La máquina necesitaba 4 guardianes dispuestos a controlar todo su poder de forma segura. Si alguien usaba sangre humana clonada sin el consentimiento de las 3 hermanas, el escudo entraría en un modo de ataque letal. Ethan comprendió que Varek no había logrado controlar el arma. Había despertado algo que ninguna persona podía controlar por sí sola. Todas las pantallas de la estación se tornaron rojas repentinamente. Un gigantesco anillo de energía rodeó Veloria, atrapando a millones de personas bajo él. El rostro de Varek apareció a través del sistema de alerta y se proclamó orgulloso nuevo gobernante del reino. Ordenó al ejército de Veloria que se rindiera antes de que terminara la cuenta regresiva. Kaela revisó la lectura de energía y descubrió la terrible verdad. Cuando el temporizador llegara a 0, el escudo del amanecer arrasaría la superficie de su planeta natal. Tenían menos de 6 horas para detenerlo, pero la estación reveló una última condición. El escudo solo podía cerrarse desde su núcleo de control humano, y quien entrara en él podría no regresar jamás. Lira se negó de inmediato a dejar ir a Ethan, pero la estación ya había abierto un camino reservado exclusivamente para él. Mientras Ethan contemplaba la oscura entrada, apareció un nuevo mensaje bajo la imagen de Samuel. Advertía que Varek no estaba solo dentro del escudo del amanecer. Alguien de la familia real lo había ayudado a entrar. La reina Seraya estaba junto a Varek dentro del escudo del amanecer. Su imagen apareció en la pantalla principal de la estación, y las 3 hermanas miraron a su madre con incredulidad. La reina admitió haber ayudado a Varek a entrar en el arma, pero desconocía que planeara destruir Veloria. Varek había prometido usar el escudo contra una flota enemiga oculta más allá de su sistema. Ahora la mantenía prisionera y usaba su sangre real para mantener el arma activa. Lira le rogó a su madre que luchara, pero Varek cortó la señal antes de que pudiera responder. Ethan dividió rápidamente su peligrosa misión en 3 partes. Kaela lideraría la flota leal contra las naves de guerra de Varek y abriría un camino hacia el escudo del amanecer. Mira entraría en la antigua red y ralentizaría la cuenta regresiva antes de que llegara a 0. Lira regresaría a Veloria y mostraría a la gente la verdad sobre Varek y la falsa ley matrimonial. Ethan entraría solo en el núcleo humano del escudo y desactivaría su fuente de energía principal. A ninguna de las hermanas le gustó su plan, pero solo quedaban 4 horas antes de que su mundo ardiera. La batalla comenzó sobre Veloria, cuando la flota de Kaela atacó las poderosas naves de Varek. En lugar de luchar directamente, empleó tácticas humanas que Ethan le había enseñado. Sus naves se movían en pequeños grupos, atacaban los motores enemigos y desaparecían tras las ondas de energía del escudo. Los comandantes de Varek quedaron desconcertados.
pues las flotas velorianas nunca habían combatido de esa manera. Al mismo tiempo, Lyra llegó a la capital y compartió el mensaje completo de Samuel Cole con el público. Los soldados que habían servido a Varek comenzaron a volverse contra él. Mira conectó su mente a la antigua red del escudo del amanecer. Ralentizó la cuenta regresiva, pero la máquina se resistió y comenzó a absorber su energía vital. Ethan entró en el núcleo de control humano mientras la voz de Lyra le suplicaba que esperara. Dentro, encontró a la reina Seraya encadenada junto al sistema de energía principal. Ethan la liberó, pero Varek apareció con una pesada armadura de combate y bloqueó su escape. Varek le ofreció a Ethan el control de Veloria, su flota y las 3 hermanas reales. Ethan lo rechazó, diciendo que las personas no eran trofeos y que el poder obtenido mediante el miedo jamás podría perdurar. Varek atacó, pero Ethan usó su herramienta de ingeniería para dañar el suministro de energía de la armadura. Los 2 hombres lucharon junto al núcleo inestable, mientras el fuego y la electricidad llenaban la cámara. Varek era más fuerte, pero Ethan notó que cada movimiento de su armadura seguía el mismo patrón corto. Esperó el momento oportuno y golpeó su punto débil. La armadura se detuvo y Varek cayó junto al núcleo. Sin embargo, la cuenta regresiva final se adelantó repentinamente, dejando a Ethan solo 60 segundos para salvar a Veloria. Mira descubrió que desactivar el arma sellaría el núcleo humano para siempre. Le advirtió a Ethan, pero él ya había introducido la mano en la unidad de control. Kaela le ordenó que se detuviera. Lyra gritó su nombre, e incluso la reina Seraya le suplicó que buscara otra solución. Ethan miró a Veloria a través de la ventana de la cámara y activó el apagado. El letal anillo de energía desapareció segundos antes de tocar el planeta, pero el núcleo explotó a su alrededor. Cuando el humo se disipó, la señal vital de Ethan había desaparecido y solo quedaba su placa familiar rota. 3 días después de la muerte de Ethan, alguien llamó a la puerta desde el interior de su ataúd sellado. El sonido era débil, pero Lyra lo oyó mientras estaba sola en el salón de despedidas real. Llamó a los guardias, y Kaela rompió la cerradura metálica con su arma. Al abrir el ataúd, solo encontraron la insignia familiar dañada de Ethan y un pequeño dispositivo de señales. Un mensaje entrecortado se escuchó a través de él con la voz de Ethan, indicándoles que estaba vivo en algún lugar bajo el escudo del amanecer. Lyra comprendió que la explosión no lo había matado, sino que lo había atrapado dentro de la antigua máquina. Mira examinó el dispositivo y descubrió un mapa oculto en la placa de Samuel Cole. Mostraba una cámara de emergencia construida bajo el núcleo de control humano. Kaela preparó un equipo de rescate, pero el camino estaba lleno de fuego y energía inestable. Lyra se negó a quedarse atrás, y Mira se unió a ellas a pesar de su débil estado. Las 3 hermanas entraron juntas en el arma agonizante y siguieron la señal menguante de Ethan. Cada pocos minutos, partes de la estación se derrumbaban tras ellas, bloqueando su único camino de regreso. Finalmente encontraron a Ethan atrapado bajo una pesada viga de soporte dentro de la cámara de emergencias. Su suministro de aire estaba casi agotado y apenas podía mantenerse despierto. Kaela y Lyra levantaron la viga mientras Mira reparaba la puerta dañada. Ethan abrió los ojos y preguntó si Veloria había sobrevivido. No preguntó por su recompensa ni por sus propias heridas. Solo le importaban las personas a las que había protegido. En ese momento, Kaela comprendió por fin por qué Samuel Cole había confiado el escudo del alba a la humanidad. Semanas después, Ethan se encontraba en el mismo salón de cristal donde su primera boda había sido atacada. Esta vez, no había exigencias ancestrales, enemigos ocultos ni nobles armados. Antes de que comenzara la ceremonia, Lyra se dirigió a todo el reino y puso fin para siempre a la falsa ley de la unión de la corona. Explicó que el amor y la lealtad jamás podrían forzarse. Kaela decidió seguir siendo la comandante de la flota de Veloria, mientras que Mira se convirtió en la primera científica veloriana enviada a la Tierra. Ambas hermanas aceptaron a Ethan como parte de la familia,
pero cada una conservó la libertad de elegir su propio futuro. Lyra le preguntó a Ethan si aún deseaba casarse con ella después de todo lo que habían afrontado. Ethan sonrió y la aceptó con gusto como su esposa. El salón se llenó de vítores mientras humanos y velorianos celebraban juntos. La reina Seraya le otorgó a Ethan el título de guardián, pero él pidió que ese título perteneciera a todos los que habían luchado contra Varek. Su respuesta sorprendió al reino y les mostró la verdadera fuerza de la humanidad. Los humanos no alcanzaron la grandeza controlando a otros, la alcanzaron apoyándolos. Durante la celebración, Mira recibió una señal desconocida desde los confines del sistema. Miles de naves de guerra se dirigían hacia Veloria, tras detectar el poder del escudo del alba. Su líder exigió la presencia de las 3 hermanas reales y el guardián humano. Kaela miró a Ethan y le preguntó si la Tierra les ayudaría a enfrentarse a semejante flota. Antes de que Ethan pudiera responder, el cielo sobre el palacio se llenó de naves de guerra humanas. La Tierra ya se había enterado de lo sucedido, y la humanidad había acudido a proteger a su nueva familia.